Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de pensiones. Colpensiones está enfrentando un problema que tiene que ver con las personas que estaban afiliadas al Seguro Social y que se trasladaron a los fondos privados de pensiones. Y el problema consiste en que ahora esas personas quieren regresar a Colpensiones, que antes era Seguro Social, por el buen funcionamiento de su entidad. El problema consiste en que los fondos privados, pues aparentemente dilatan el traslado de los afiliados a Colpensiones. ¿En qué está Colpensiones? Ya está atendiendo normalmente todas las solicitudes de pensión. El doctor Mauricio Olivera está al frente de Colpensiones desde agosto del año 2013 y ha tenido que afrontar las dificultades propias de la herencia del Seguro Social. Es uno de nuestros invitados esta noche. El segundo invitado es el doctor Eduardo Lora, miembro asociado de la Universidad de Oxford y del London School of Economics. Es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y máster de la Universidad de Harvard. Es uno de los economistas que más sabe de pensiones en el continente americano. ¿En qué está Colpensiones? Yamil, muchas gracias por la invitación. Colpensiones es una entidad joven, 4 años y medio funcionando, y en estos 4 años y medio logró resolver lo que el Seguro Social no había resuelto en muchos, 10, 15 años, que es todas las solicitudes de pensión y de prestaciones económicas. Colpensiones en este momento está resolviendo una solicitud de pensión exactamente en 2 meses, 20 días en promedio. La ley da 4 meses para resolver una solicitud de pensión. Es decir, es una entidad que ya es eficiente, y esto lo ha dicho, por un lado, la Corte Constitucional. Levantamos por primera vez en la historia de Colombia un estado de cosas inconstitucionales, es decir, una política por la cual hace 3 o 4 años nadie ha dado un peso, ahora es eficiente, lo dijo la Corte, pero además lo dicen los ciudadanos, ya estamos en el corazón de los ciudadanos. Hacemos parte, por ejemplo, de las 20 marcas más queridas por los colombianos. Colpensiones está al lado de marcas tan tradicionales como Chocolatina Yeto, Bombombún, o empresas tan importantes como Alpina o como Bavaria, y Colpensiones es la única entidad pública que, de acuerdo a las encuestas, está en el corazón de los colombianos. Pero, ¿y cómo hizo usted para enfrentar ese represamiento que tenía el Seguro Social de reconocimiento de pensiones? Eso fue primero, digamos, fue gracias a la Corte Constitucional, quien estuvo al frente del tema. La orden que dio, ¿no? Claro, el magistrado, bueno, fue magistrado hasta el 28 de febrero, Luis Ernesto Vargas, fue quien declaró el estado de cosas inconstitucional y dio unas órdenes para ir resolviendo de manera paulatina, pero ordenada, las solicitudes que estaban atrasadas en el Seguro Social durante muchos años y las tutelas que nos habían heredado a través de estas solicitudes. Empezamos a trabajar, digamos, con una entidad orientada a resultados, con metas mensuales, con una gerencia muy técnica, digamos, siendo una entidad del Estado, una entidad pública, es una entidad muy técnica, y de esa manera logramos resolver todo ese embrollo, toda esa herencia que tenía el Seguro Social. Yo considero que Colpensiones lo que está demostrando es que el Estado puede funcionar, y esto es importante para la ciudadanía, el Estado puede ser eficiente. Ahora, doctor Lora, ¿cómo ha visto usted la marcha de Colpensiones? Bueno, yo creo que Colpensiones realmente ha logrado poner al día el atraso pensional que había en el sector público, en la gente que se había afiliado al sector público originalmente. Colpensiones está en una situación muy difícil y creo que los fondos de pensiones también están en una situación muy difícil. Colpensiones está en una situación muy difícil esencialmente porque genera unos déficits enormes. ¿Colpensiones? Colpensiones genera unos déficits muy grandes. Básicamente porque tiene que pagar unas pensiones muy elevadas, especialmente para la gente de salarios muy altos, que al final termina recibiendo unos subsidios enormes del Estado. Pero la Corte limitó. La Corte lo limitó, hay un límite al máximo de pensión, pero aún así las contribuciones que ha hecho la gente de ingresos altos son muy inferiores a las pensiones que recibe, los ingresos que recibe de Colpensiones de las contribuciones corrientes de los afiliados actuales no alcanzan de todas maneras a cubrir los pagos de pensiones. ¿Y cuántas pensiones en promedio? ¿Qué porcentaje
de las pensiones que usted paga son altísimas. Digamos, en realidad las pensiones de más de 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, no alcanzan a estar por encima del 10% del total de pensiones. De hecho, pero ¿cuánto no absorben de los gastos? Claro que sí. El punto es, ahí hay unos subsidios muy altos, pero el tema grande, digamos, financieramente hablando, para dimensionarlo sería el siguiente. El año pasado nosotros pagamos 23 billones en pensiones. De esos 23 billones, 6,5 fueron los recaudos de los afiliados nuestros. 6,5 fueron estos traslados que hicieron los ciudadanos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Eso suma 13, y 11 billones los puso el presupuesto general de la Nación. Esa es la dimensión de los recursos. Pero tiene razón el doctor Lora en su denuncia de la dificultad de Colpensiones. Yo diría que claro que sí, digamos, hay un tema de sostenibilidad financiera que es importante revisar, pero digamos, lo que siempre ha dicho el gobierno Yamit es que el tema más grande y más importante es la baja cobertura que tiene el sistema pensional, y más que el sistema pensional, el sistema de protección para la vejez. Y doy las cifras, en Colombia hay 21 millones de personas, grandes números, trabajando. Sí. De las 21 millones de personas, 7 cotizan, es decir, 14 millones de personas no están cotizando un peso. Y de las 7 que cotizan, entre 1,5 y 2 millones se pensionan. Es decir, de los 21 millones de personas que trabajan, 19 millones no alcanzan a tener una pensión. Ese es el reto más grande. ¿Eso es debido a la informalidad en el trabajo? Exactamente, Sí. es debido a la informalidad, pero también yo diría que a la volatilidad del mercado De los laboral. 21 millones de colombianos que están trabajando, ¿cuántos son informales y cuántos formales? Si vemos, por ejemplo, la informalidad a través de los que ganan menos del salario mínimo, el 48%. O sea, cerca de 10 millones de personas que trabajan ganan menos del salario mínimo en Colombia. Yo considero que nosotros tenemos un sistema pensional para una realidad laboral de hace 30 años, cuando un joven lo que buscaba era trabajar toda la vida en una empresa y jubilarse ahí. Ahora los jóvenes buscan trabajar un año, se van, viajan, esas son las nuevas generaciones. El mercado laboral es mucho más volátil y es necesario pensar en un sistema pensional que lo que haga es adaptarse a esa realidad laboral. Obviamente lo ideal sería poder cambiar la realidad laboral, pero primero hay que adaptar la mira, normatividad. doctor Mauricio, de todas maneras, tiene razón el doctor Lora en su denuncia, en el sentido de que tiene usted, como presidente de Colpensiones, que pagar pensiones muy altas. Claro que sí, eso sí es un tema real del régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, y consiste básicamente en que a la persona que mayor capacidad de ahorro tiene, más subsidio le da el sistema pensional. Me explico. En una persona que cotiza las 1.300 semanas, que es lo necesario para obtener la pensión, esos son 25 años, 26 años, que cotiza sobre salario mínimo, alcanza a cotizar más o menos 60 millones. Esa pensión vale 180 millones de pesos, es decir, Colpensiones le entrega a esa persona con pensión de salario mínimo un subsidio de 120 millones de pesos. Pero si la persona no es sobre el salario mínimo que cotiza, sino sobre 25 salarios mínimos y es mujer, el subsidio puede ser de 800, 900 millones de pesos. Entonces, mientras más capacidad tiene, más subsidio. La edad de la mujer para pensionarse es ¿cuál? 57 años. 57 es la mujer. Sí, ¿Y señor. el hombre? 62. Esa edad colombiana es muy baja, doctor Lora. Es muy baja ya en la actualidad, sí. En comparación con... En comparación con la mayoría de países ya es muy baja. Y es también demasiado grande la diferencia entre hombres y mujeres, lo cual crea también un problema financiero. Es decir, obviamente las condiciones de las mujeres son distintas. Son 57 y... 62. Pero el hecho de que las contribuciones pues terminen a los 57 o a los 62 años, es muy poco para la vida que va a tener la persona cuando cumple esa edad. Ahora, lo que uno ve, doctor Olivera, es que no creo que exista el presidente capaz de elevar las edades de pensión. Yo creo que sí tiene un costo político muy alto cualquier reforma, muy alto. No, por favor. Pero el tema de la edad... ¿Pero es necesario eso? Es que a ese punto iba yo, porque yo creo que el tema de la edad o el tema de cualquier parámetro, uno puede cambiar la edad, uno puede cambiar la tasa de cotización, que una coticen mujer de más. 57 años es una mujer joven. Claro que sí, claro. Pero a lo que iba yo, Yamid, es que estos cambios de edad, como otros parámetros, la tasa de cotización o las semanas de cotizar, lo que apuntan es al tema de sostenibilidad financiera, más que al tema de cobertura.
porque si subimos la edad, para poner un ejemplo, sin decir que esta sea una posición oficial, pues la persona va a cotizar más tiempo y va a vivir con su pensión menos tiempo, es decir, ya estamos ahorrando unos recursos. Pero vuelvo al punto original que yo planteaba, el problema más importante o el reto más grande social y del Estado es la baja cobertura. Tenemos que hacer alguna reforma que aumente la cobertura y de hecho ya el presidente Santos lanzó, por ejemplo, el programa Beneficios Económicos Periódicos o BEPS, que lo que busca es atacar el problema de baja cobertura. ¿Cómo le parece a usted o qué cree usted, doctor Lodera, que podría hacerse para ampliar la cobertura? Bueno, yo creo que hay que pensar en un sistema diferente, que no esté atado a el empleo formal estable, que es el problema en la actualidad. Una posibilidad son los BEPS. Porque los BEPS hacen que los individuos coticen, contribuyan en cualquiera que sea su condición y no les exige que haya una contribución fija, continua, de mes tras mes. Sencillamente ahorran cuando pueden. Y eso obviamente facilita que tengan posteriormente un acceso a la pensión. Lo que permitiría el ingreso de personal informal. Exactamente. Pero esa no es la única opción. Hay opciones más ambiciosas. Por ejemplo, uno puede pensar perfectamente en que nos pasemos a un sistema en que todas las personas mayores de cierta edad reciban una pensión mínima independientemente de cuál haya sido su historia laboral. Y eso es posible pensarlo. Es decir, uno puede pensar un sistema diferente en el que, por ejemplo, haya una parte del IVA, por ejemplo, que esté destinada a ese propósito. Y crear un mecanismo tributario un poco distinto para hacer el financiamiento del régimen pensional. Uno puede crear también una forma distinta y es en que en vez de tener la separación del régimen de las AFPs, que es un régimen de capitalización, y el régimen de Colpensiones, que es un régimen de reparto, tenga una cosa un poco mixta entre las dos, en que el que cotiza de todas maneras en el sistema tiene una cuenta individual en la cual se le va acumulando a su favor unos créditos, pero que eso necesariamente no tiene que estar correspondido con una cantidad de dinero que tengan que tener los fondos. Entonces, hay muchas formas diferentes de pensar el sistema. Yo creo que nosotros nos apresuramos a crear un sistema inspirado en el modelo chileno, en el cual ya prácticamente no está nadie, y los pocos que están haciendo cambios realmente a ese sistema. Pero además cometimos el error muy grave de crear una supuesta competencia entre dos regímenes que son completamente distintos. Colombia es en la actualidad, junto con Perú, los únicos países en el mundo que tienen ese régimen tan extraño, un régimen en que compite, un sistema pensional en que compiten dos regímenes que realmente son completamente distintos y que la gente no sabe cómo escoger. Que es el privado y es el público. Que son el privado y el público, pero la gente no sabe cómo escoger y por eso volvemos al cómo motivó usted esta discusión. Ahora la gente está confundida porque se pasó del Seguro Social al Fondo de Pensiones, ahora quieren devolverse, etcétera. ¿Por qué? Porque son sistemas muy complicados. La gente no tiene por qué entenderlos. Y realmente uno crea un sistema de pensiones precisamente porque acepta que la gente no entiende de estos problemas. Y sobre este tema, doctor Rivera, una persona que está hoy afiliada a un fondo privado de pensiones, ¿puede pasarse fácilmente a Colpensiones? Digamos, varios puntos ahí. El primero es la ley. La ley permite que, dada esa competencia, los colombianos nos traslademos cada 5 años. Y el último momento en que nos podemos trasladar es hasta 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Es decir, si la edad de pensión de la mujer es 57, a los 47. La mujer hasta un día antes de cumplir los 47. Y como la del hombre es 62, un día antes de cumplir los 52. Eso es lo primero y es por ley. Pero es fácil cambiar. Pues digamos, lo que pasó últimamente es que tenemos que dar una asesoría. Esto es una doble asesoría que viene por una ley y una regulación de la Superintendencia Financiera, donde las personas que se quieren trasladar, antes de trasladarse, tienen que recibir una asesoría por parte de Colpensiones y por parte del fondo privado, buscando que estén en el mejor sitio donde deben estar, si en Colpensiones o en el fondo privado. Pero a ver, más o menos, ¿cuál es el porcentaje que usted está recibiendo en Colpensiones de personas que estaban en fondos privados? Las cifras del año pasado son las siguientes. El año pasado de los fondos privados a Colpensiones llegaron 160.000 personas.
y esos fueron 6.5 billones de pesos. De Colpensiones a los fondos privados, la cifra estuvo alrededor de 10.000 personas. Entonces, la mayoría de personas sí están buscando. Exactamente. Y Colpensiones no pone ninguna dificultad para aprobar ese traslado. No podemos hacerlo porque la ley lo manda. Lo que sí queremos hacer, y esto es bien importante, es que el colombiano tome la mejor decisión. Por eso Colpensiones no compite con los fondos. Pero tiene toda la razón, doctor Lora, al afirmar que es totalmente absurdo que haya una nación como la nuestra donde haya una competencia entre pensiones privadas y pensiones públicas. Digamos, eso es parte del sistema pensional. En realidad ya mismo es mi competencia decirlo acá porque yo opero una entidad, pero de todas maneras sí, yo creo que es necesario repensar un sistema, yo inclusive diría que en un sistema de pensiones y en un sistema de protección para la vejez, buscando las diferentes alternativas para, que eso sí lo ha dicho el mismo presidente, buscar es que todos los colombianos al final de nuestra vida laboral tengamos un ingreso digno, todos, sin distinción de región, de género, de nada. El doctor Roberto Vélez, presidente de la Federación de Cafeteros, decía hace algunos días que la gran injusticia que existe en Colombia es que el campo no tiene pensiones. Exactamente. ¿Qué hacer para solucionar ese problema inmediatamente después del comercial? ¿Qué hacer en general, doctor Olivera, con nuestro campesinado, con la gente de nuestro campo que no tiene pensión? Ahí vuelvo a plantear el punto que decía originalmente sobre la volatilidad del mercado laboral. Cogamos el sector cafetero. El sector cafetero, los cafeteros tienen 2 cosechas al año ya mismo, ¿cierto? Pero lo que hacemos es aplicarle un sistema pensional en el cual tienen que cotizar todos los meses, no esas 2 veces al año, sino todos los meses, pensando que tienen un ingreso estable todos los meses. Y eso con el sector cafetero, pero con el resto del campo. Por eso en el campo la informalidad, es decir, los que no están cotizando a pensiones está por encima del 90%, porque depende de las cosechas, depende, es decir, no hay un ingreso estable. Por eso era necesario crear mecanismos diferentes y por eso el presidente Santos lanzó los beneficios económicos periódicos. El programa BEPS es ahorre lo que pueda, cuando pueda. Y así nos estamos acercando al campo. Estamos buscando además que este sea un tema posconflicto. Donde estaba la guerra en el campo está llegando el Estado y parte del Estado es Colpensiones. Estamos llegando con BEPS. BEPS da un seguro que antes era un seguro de vida, estamos buscando transformarlo a que sea un seguro de riesgos laborales con todos los campesinos. Que es lo que existe en todas partes, ¿no? Bueno, debería existir en América Latina en pocos lugares, ¿no? Pero el problema del campo precisamente muestra que tratar de extender un sistema basado en contribuciones para a partir de eso generar las pensiones realmente es una quimera. Realmente es una quimera. O sea, es muy difícil pensar que los trabajadores del campo y los campesinos puedan tener un ahorro al final de su vida para pagar sus pensiones. Eso no tiene mayor sentido. Yo creo que la sociedad tiene que reconocer que es necesario, como ya se ha dicho y como el presidente lo ha mencionado, que se cree algún sistema que le dé unos ingresos dignos a todas las personas que superan la edad en la que puedan trabajar. Ciertamente el BEPS es un paso en esa dirección, pero yo creo que va a ser un paso muy incompleto. ¿Cuál es la mayor dificultad que afronta hoy Colpensiones, doctor Olivera, si afronta alguna? Digamos, está por un lado el tema financiero, que es la necesidad de recursos del presupuesto general de la Nación. Eso por el lado más del sistema. Por el lado de la administradora, lo más importante para nosotros ahora es lo siguiente. Todos los días nos llegan miles de colombianos a solicitar su pensión. Y resulta que el 99% de estos colombianos en su vida han revisado su historia laboral. Y ahí descubren, para poner un ejemplo, que hace 30 o 40 años un empleador no le cotizó. Colpensiones tiene que cobrar, pero ese empleador en muchos casos no existe. Y así la persona pierde su pensión. Por eso Colpensiones ya se está reestructurando, ya siendo eficiente y resolviendo las solicitudes, digamos, en menos de los términos que da la ley. Tiene que moverse y tiene que moverse hacia acompañar al ciudadano a construir su futuro, a crear la conciencia de ahorro de largo plazo, a crear el hábito de revisar la historia laboral una vez al año por lo menos, para que cuando lleguen a esa edad... Y sobre ese tema, doctor Mauricio, ¿qué hace una persona que ya llegó a su edad de pensión, pero que dejó de cotizar la empresa en la que trabajaba, por cualquier razón, durante un año, por ejemplo? Colpensiones tiene la obligación de hacer el cobro. Lo que pasa es que la empresa tiene que existir, pero en muchos casos cuando la empresa no existe, no hay ninguna forma de resolver la problemática. Por eso es que queremos
reestructurarnos es para eso, para que los colombianos siempre tengan su historia laboral al día, para que sepan que ese año su empleador Pero ¿cómo les sabe cotizó. el empleado que el empleador no cotizó, no Por pagó? ejemplo, nosotros estamos enviando mensajes de texto a los afiliados asalariados que han actualizado sus datos. Les enviamos cada mes un mensaje de texto diciéndole en el teléfono, su empleador le cotizó este mes. ¿Quién es mejor veedor del empleador que el mismo empleado? Y por otro lado, digamos, todos los colombianos afiliados a Colpensiones pueden entrar a la página web www.colpensiones.gov.co y ahí dice historia laboral. Les piden unos datos y ahí está su historia laboral. Pueden revisarla y si les Y faltan... la verdad es que los colombianos no le paran bolas a eso. Exactamente, no tenemos ese hábito y es uno de los retos más grandes de la entidad. Claro, esa disciplina se podría adquirir realmente si los colombianos supieran que su pensión depende de sus contribuciones. Lo que pasa es que en el régimen De las suyas y las de la empresa. Exacto, las suyas y las de la empresa. Lo que pasa es que en el régimen de Colpensiones esa relación no es demasiado estrecha, porque uno tiene que completar un cierto número de semanas, pero realmente la pensión que uno recibe no depende sino del salario que tuvo en un cierto número de años al final. Y no depende de ningún rendimiento. Entonces, la gente no tiene en Colpensiones el suficiente estímulo para estar vigilando sus cuentas. Yo creo que lo que se está haciendo está muy bien orientado, pero en un régimen que fuera más explícito, con los saldos acumulados que tienen los individuos y a qué pensión van adquiriendo derecho, no solamente que les diga, mire, su empleador contribuyó, no, sino que le diga, mire, usted hasta ahora ha acumulado derecho a tal pensión, usted va en tantas semanas. Si se hace algo de ese estilo, obviamente los incentivos para que la gente vigile la disciplina de las contribuciones pues va a ser mayor. Ahora, mire, doctor Mauricio, última pregunta. ¿Usted es partidario de elevar la edad de las mujeres y de los hombres de 57 y 62 años, elevarla para pensionarse? Esta pregunta la respondería de la siguiente manera. Si eso ayudase de verdad al tema de cobertura, yo podría ser partidario, pero es necesario repensar todo el sistema más que solo pensar en un parámetro, porque lo más importante es buscar que todos los colombianos logremos un ingreso digno en nuestra vejez. ¿Y cómo hacer eso? Programas como beneficios económicos periódicos es una alternativa. Flexibilizar esa normatividad. Lo más importante para los colombianos es que coticen. Ah, claro. Se afilian. Exactamente. Y tengan un control de su historia laboral. Exactamente. Lo más importante. Exactamente. En cualquiera de los dos sistemas, AFPs o Colpensiones. Ahora, 57 años para la mujer y 62 años para el hombre. ¿Está bien mantener esa edad, en su opinión? No, yo creo que es muy baja. Yo creo que es muy baja. No ha de salir a la calle. No, yo creo que es muy baja precisamente, como lo dice Mauricio, es muy baja, dada la tasa de contribución que hay. Sí. Si uno tiene una tasa de contribución más alta, pues puede tener una edad de jubilación de esa edad. Pero realmente a esas edades las cuentas no dan. Las cuentas no dan. Es muy fácil hacerlas. Es decir, piense que usted contribuye. ¿Usted propondría qué edades? ¿Para la mujer 60? Bueno, las edades, puede haber unas edades, digamos que puedan ser, no sé, 5 años mayores, una cosa de ese estilo, pero las edades pueden ser flexibles, como de hecho lo son en el régimen de las AFPs. En el régimen de las AFPs estrictamente no existe una edad, porque si uno ha llegado a un cierto capital, se puede retirar e igual no puede seguir contribuyendo después. Hasta cuando quiera. Si quiere una pensión mejor, sigue contribuyendo. Es decir, usted sea partidario de eliminar las edades. Pero en el régimen de prima media también existe la posibilidad, si uno llega a la edad y no ha logrado las semanas, puede seguir cotizando. Entonces, digamos, siempre ha habido una flexibilidad, pero el objetivo grande es que logre la pensión. Digamos que esa es la pregunta para nuestros televidentes. Hombres y mujeres, ¿ustedes son partidarios de que se mantenga la edad de jubilación en 57 años para la mujer y 62 para el hombre, o que se eleve para que tengan mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de cotización y mayor pensión a la hora de su retiro? ¿Usted dice sí o no? Pero es que la pregunta no tiene mucho sentido, Yamida. Esa pregunta no tiene mucho sentido porque realmente, obviamente, desde el punto de vista del pensionado o del futuro pensionado, siempre va a decir, no, entre más baja sea la edad, mejor. Dice la persona. Ese no es el punto. Sí. La cuestión es que socialmente eso no funciona. Socialmente eso no funciona porque no se puede sostener. Entonces, la manera como habría que planteárselo al televidente es preguntándole precisamente si usted está dispuesto a eso, teniendo en cuenta además
que eso implica pagar impuestos más altos para que podamos pagar pensiones, porque las pensiones son deficitarias. Y una de las razones por la que hemos tenido que aumentar el IVA es porque tenemos unos déficits pensionales. Entonces no es sencillamente que tener una pensión desde los 57 o los 62 años sea deseable o no deseable. No, eso tiene un costo y el costo lo tiene que pagar la sociedad de alguna manera. Y entonces usted diría que la pregunta a nuestros televidentes debería ser ¿cuál? ¿Usted quiere que le suban los impuestos? Para que le bajen la... ¿Para que le mantengan la pensión? ¿O más bien que le suban un poco los años de trabajo y no los impuestos? Que es una manera medio... Claro. El problema es que muchos individuos, pues, que son los que reciben unos subsidios, tampoco son los que pagan los impuestos. Entonces, por eso tenemos un Congreso, Sí. un Congreso de la República que tiene que consolidar la opinión de todo el mundo y los intereses públicos de todo el mundo para llegar a un buen sistema pensional. Claro, la pregunta sería, ¿ustedes quieren pagar más impuestos a cambio de que les mantengan la edad de jubilación en 57 y 62? Exactamente. Sí. Exactamente. Es la única manera. Esa es la ¿no? pregunta. De acuerdo. Y eso va a ser, más dicho, tendrá que venir eso. Es En decir, algún momento llegará, yo creo. algún tipo de impuesto para poder financiar esa. Claro. Esa es la pregunta. Gracias, doctor Lara. ¿Ustedes están dispuestos a pagar más impuestos a cambio de que les mantenga la edad de jubilación? ¿Sí o no? Yo creo que los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Doctor Olivera, muchas gracias. Doctor Lara, muy amable. Muchas gracias. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.